A ver, yo quiero plantearle ver esto primero en términos muy generales, amplios, y luego vamos a ir siendo un poco más específicos. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de hacer énfasis en lo estrictamente jurídico, pero hay quienes insisten de manera muy recurrente y dicen esto tiene una fuerte connotación política. Hay quienes dicen lo contrario, dicen aquí no hay nada de componente político, sino más bien jurídico. Pero ahí viene la pregunta de rigor, ¿no? En términos, le decía, generales. En su criterio, doctor Montero, este hecho que se ha vuelto tan mediático, ¿tiene componentes políticos y jurídicos y cuál prima finalmente? Bueno, obviamente en toda relación del Estado siempre hay un componente político, ¿no es cierto? Y que es manejado y argumentado, esgrimido por moros y cristianos. Pero en los casos, en los juicios, como es el caso, pues debe privar un análisis y un balance meramente jurídico, que debe ser determinante para hacer las valoraciones políticas que se vean convenientes. Y en este caso, el objeto del proceso ha sido la controversia suscitada a través de la emisión de una norma jurídica, estamos hablando de un decreto supremo, que revirtió concesiones mineras a una empresa que tenía capitales extranjeros, capitales chilenos. A raíz de esto se inicia un proceso contra el Estado boliviano en su integridad. Esto quiere decir que en el decreto supremo quita, en términos de otra más claros, le quita la posesión, la concesión que había dado una empresa para que explote determinado mineral en el área del Salar de Uyuni. Es decir, que el decreto supremo aquí se constituye en un tema sustancial en el análisis. Es el inicio de la controversia. ¿Por qué Carlos Mesa, siendo presidente, determina él tomar esta decisión? Y usted lo narra de una manera bastante objetiva, dice, bueno, emite un decreto supremo. Analicemos la naturaleza de ese decreto supremo, sabiendo lo que hoy es ya de conocimiento público. Hay quienes dicen que ese decreto tenía graves problemas. Es más, Rodríguez Belcé, que luego emite otro decreto supremo, hace referencia a errores insubsanables, ¿no? Pero lo hemos escuchado también a Carlos Mesa, por supuesto, saliendo en su defensa y exponiendo una serie de argumentos. ¿Qué nos puede decir usted en este marco? Bueno, todo decreto tiene una parte, una exposición de motivo, una fundamentación que genera una parte resolutiva donde se resuelve. En la parte en la parte considerativa del decreto en cuestión, bueno, se habla de que hay una necesidad hay fallas, hay incumplimientos por parte de la empresa que originarían la llamada y denominada reversión de sus concesiones, ¿no? Pero hay que remitirse un poco a los antecedentes de este decreto. Antes, ¿por qué se emite este decreto? Había una ley minera anterior, en ese tiempo vigente, que establecía ciertas formas de quitar la posesión, la concesión a una empresa que estaba detentando, que estaba explotando, a raíz de una cesión que el Estado le hace, ¿no? Y este decreto decía que se hagan, primero, que se reduce el área de reserva fiscal. No, se redujo el área de reserva fiscal anteriormente, y esta lo amplía un poco, ¿no? Y dice hay que recuperar, con el objeto de recuperar las concesiones para explotación por parte del Estado en beneficio del país,
¿no? Se deben proceder a las nulidades de estas concesiones previa evaluación de 6 auditorías. Ya. Su artículo 3, este decreto, ordena que se elaboren 6 auditorías y de acuerdo a eso, ¿no?, hacer los procedimientos de nulidad que establecía la ley minera antes mencionada. Pasa el tiempo y antes de que se cumpla ese plazo perentorio de los 60 días en los cuales debería haberse hecho las 6 auditorías, el gobierno de entonces, presidido por el expresidente Mesa, pronuncia un otro decreto, faltando escaso tiempo para que se cumpla ese plazo perentorio. Y dice, reglamenta la realización de las auditorías. Dice, estas auditorías deben tener estos componentes, cada una de ellas, de estas. La agroambiental y ecológica debe tener estos componentes. La laboral debe tener estos componentes. La legal debe tener estos componentes. La tributaria, arancelaria, etcétera, etcétera, deben tener estos componentes. Dice, y se ratifica el término que establecía la ley para la realización de estas competencias. Es decir, faltando muy poco tiempo, 13 días, para que se cumpla ese plazo, ratifica eso, reglamenta ello y no cumple. Claro, en 13 días era imposible realizar estas auditorías. Entonces, se pronuncia este decreto, había presión, obviamente, social de Potosí, ¿qué pasa? Cumplan lo que acordaron, ¿no? Y, o lo que la ley 2564 decía, su decreto 27326 reglamentaba ello y no se cumplió. Bajo estos, seguramente se dan cuenta que ya había pasado este plazo y pronuncian el decreto en cuestión, el 27589. Correcto. ¿No? Decretan y hacen la reversión de las concesiones de esa manera y esto genera la controversia. O sea, este es el objeto, este es el hecho generador, este es el acto jurídico, es un decreto, el que quita la cosa y produce el reclamo. El CIADI, todos hablamos del CIADI, en este caso se ha hablado mucho del CIADI, pero había que resumir qué es el CIADI, a quién responde el CIADI, qué hace el CIADI. El CIADI es un mecanismo, es un tribunal que depende del Banco Mundial. El Banco Mundial, todos conocemos, es un ente financiero internacional de que, cuida los capitales inversionistas y es una institución financiera liberal. Promueve la inversión privada, presta plata a determinadas empresas y, obviamente, cuida su capital a través de instancias, de entidades que dependen del mismo. Una de ellas, y en el tema de inversiones, es el CIADI, el Centro de Solución de Conflictos Relativos a Inversiones. Es un tribunal, y un tribunal demasiado parcializado, es proinversionista, es para proteger las inversiones, así mismo nace, es su naturaleza. Y El CIADI no es precisamente un escenario propicio si uno ve los intereses de los estados, no es algo donde precisamente desee llegar un Estado, eso un poco lo estoy entendiendo. Obviamente, el CIADI es el mejor tribunal para proteger las inversiones de los capitales privados. Privados, ¿no? Privados. Y obviamente es el peor escenario en el cual puede caer un Estado, ¿no?, demandado por un particular. Muchos diputados y senadores, por ejemplo, de Unidad Demócrata decían, ¿y dónde está la soberanía? ¿Por qué si CIADI no toma en cuenta en este proceso un acta que se falsifica, por qué tenemos que seguir obedeciendo, si vale el término, a un tribunal de esta naturaleza?
¿Dónde está nuestra soberanía?, preguntaban ellos. Y lo recuerdo, está registrado en las redes sociales. ¿Qué podría decirnos usted en torno a Es esto? muy pertinente la pregunta en este caso, y es a donde iba a llegar. La soberanía se la vendió. Es decir, el convenio firmado por el Estado boliviano incluso fue demandado de inconstitucional en algún momento, después de que el gobierno de Sánchez de Lozada, no, estoy hablando mal, el gobierno anterior suscribió el convenio CIADI, nos causaba demasiados problemas, porque es un escenario muy desfavorable para cualquier Estado, no solamente para el boliviano. Fue demandado de inconstitucional en el Tribunal Constitucional y posteriormente fue denunciado, es decir, Bolivia denunció al CIADI, o sea, dijo, nos retiramos de este convenio porque no es nada favorable. Tema de soberanía. Sí, por esos motivos ese convenio fue denunciado por inconstitucional, porque la constitución política del Estado anterior establecía que todos los estantes y habitantes en el territorio boliviano deben ser sometidos a una jurisdicción nacional. Y el gobierno que suscribió el acuerdo de protección a las inversiones con Chile y los otros 23 tratados de esa naturaleza, pues estaban fuera de la Constitución. Por eso fueron denunciados el 2007, ya en el gobierno del presidente Morales.